Que debemos tener en cuenta en esta mañana acerca de este Evangelio de San Marcos. Y es con la claridad con la que el evangelista Marcos escribe este Evangelio. Y es un Evangelio de una belleza, repito, singular. Es un Evangelio hermoso, un Evangelio que hay que leer. Pero no solamente leer, sino también meditar sobre el mensaje que está implícito en las palabras del Señor que son escritas por los evangelistas. El bautismo de nuestro Señor Jesucristo es lo primero que encontramos. Encontramos también en este Evangelio la tentación de Jesús en el desierto y el principio de la predicación. Notemos, en primer lugar, la voz que se escuchó, la voz que toda aquella gente que estaban allá escucharon y que oyeron en ese bautismo que nosotros hemos aludido. Esa voz era la voz de Dios Padre, la voz que proclamaba el maravilloso amor que hubo en toda o por toda la eternidad entre la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Algo único, imposible de describir. La Trinidad, la triunidad de Dios. Y esa Trinidad, a través de la figura de nuestro Señor Jesucristo, se hace hombre. Y es de lo que hablaremos. Y el mismo Señor Jesús dice: el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Ha entregado todo en manos de Jesús. Por eso el Padre, a través de esa aparición allá en el Jordán, nos está anunciando plenamente la misión de Cristo, de buscar y salvar a los que se habían perdido. Por eso habla: he aquí mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. O dicho de otra manera, en el que se goza mi corazón. Y vino nuestro Cristo a buscar y a salvar a los que estaban perdidos. Aquellos que no tenían futuro. Aquellos que prácticamente viviendo en la tierra no tenían ni vida. Por lo tanto, el Señor amó a tanto a esta humanidad que da a su propio Hijo, al único que podía hacerlo, el único que podía dar su vida, limpiar nuestros pecados, hasta ese grado de amor tuvo contigo, de una manera muy personal, porque la palabra de Dios es algo personal para cada uno de nosotros. No es un libro cualquiera. A veces la leemos, o hay costumbre, o es tradición en algunas iglesias de leerla todo, un capítulo a voz en grito, a voz. Pero es algo particular para ti y para mí. Por eso, esa aparición de la Trinidad en la figura del Padre, en la figura del Espíritu Santo como paloma, y en la de Jesucristo como hombre, de hombre verdadero y Dios de Dios verdadero. No lo olvidemos. Era la confirmación, esa escena era la confirmación y el mandato del Padre para Cristo de buscar a personas como tú y como yo, cuando andábamos perdidos, sin ningún futuro,
para nuestra vida espiritual. Por eso podemos decir que la palabra de Dios tiene consuelo para todos aquellos que creen en Jesús como su Señor y Salvador. El Padre aceptaba al Hijo como mediador y sustituto en una nueva alianza. Nosotros podemos llorar ante el Calvario, ante los azotes de Jesús, pero no nos olvidemos que el sacrificio de Jesús, el verdadero sacrificio de Jesús, fue llegar a la tierra, hacerse hombre y sufrir la soledad de Dios. Ese Cristo hombre, siendo también Cristo Dios, ha producido algo nuevo, una nueva creación en la figura de Jesucristo. Cristo hombre, Cristo Dios, está en la eternidad de Dios, ahora, allí. La naturaleza humana en Cristo está ahí. El hombre es algo único en la creación. Por eso lo aceptó como mediador, como tu mediador, como tu sustituto en esa alianza nueva que el Señor tiene para con cada uno de sus hijos, para con su iglesia. No lo olvidemos. Esa voz, he aquí mi Hijo, muy amado, en el que tengo complacencia, es importante que no olvidemos que era, y repito nuevamente, la voz de Dios. El Padre que proclamaba el maravilloso amor que por toda la eternidad existió, los límites, pero existió ese amor, ese interés hacia el hombre, y más hacia el hombre caído, por reivindicarlo, por hacer una nueva creación espiritual para la gloria y honra de Dios. Existió, repito, en toda la Trinidad, en toda la Trinidad. Es notable, repito nuevamente, el estilo que caracteriza a este Evangelio de San Marcos. Habla del bautismo de Jesús, de su tentación en el desierto, y lo hace en el principio de su predicación, en el llamamiento de sus discípulos. En todo esto también declara su amor hacia esta humanidad, porque escoge a hombres y mujeres como tú y como yo. No eran grandes hombres, grandes lumbreras, eran pescadores, eran personas sin estudios, y ellos dejaron sus redes al grito de sígueme, sígueme, y ellos miraron a Jesús posiblemente así y no pudieron decir que no. Fueron incapaces, porque la gloria que rodeaba a Jesús era tan grande que vieron en Jesús la promesa de los profetas. La voz que se oyó en el bautismo de nuestro Señor. Hemos dividido el texto que leíamos al principio en tres partes, para que tengamos una idea general de lo que quiere el Señor para nosotros en esta mañana. En esta primera parte que hemos acabado la introducción, esta primera parte, vemos la voz del cielo en el bautismo de nuestro Señor. Fue bautizado, como todos sabemos, en el Jordán. Y conocemos, lo hemos dicho al principio de la introducción, que los cielos se abrieron y el Espíritu Santo en forma de paloma se posó sobre él. La frase esa que
El mismo Dios dice, mi Hijo amado, esa frase la podemos entender también nosotros como mi único Hijo. En ti, en Él, en Jesús, en Jesucristo, en Cristo, tiene complacencia. A quien he elegido o a quien he preferido, viene a decir. Dios habla aquí acercándose al hombre. No solamente a Jesús, sino acercándose al hombre, a nosotros en nuestro tiempo y en nuestra vida. La palabra de Dios es una palabra eterna. Y cuando digo eterno, es presente eterno, es un presente eterno. Dios no tiene ni pasado, ni futuro, ni presente. Dios es un presente eterno por explicar algo acerca de la eternidad, algo que no podemos hacerlo, pero humanamente para que nos entendamos. Dios habla acercándose al hombre, acercándose a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos y aceptamos nuestra frágil capacidad para dirigirnos a Dios, para hacer un culto agradable a Dios. Y esta también es una profunda historia de amor. Es una historia de amor, de amor. Tú eres mi Hijo amado. Tú eres mi Hijo amado. Esas palabras las escuchará el día que vaya y subas a los cielos y te diga el Señor, ven porque te amé desde antes que los mundos fuesen, porque para Dios no hay tiempo. El tiempo de Dios no es nuestro tiempo, es eternidad, es eternidad. Este espectáculo, permitidme la expresión, en el Jordán, es para nosotros una verdadera muestra del amor de Dios para su Hijo, pero también para ti y para mí. Era la voz del Padre que proclamaba, y estoy insistiendo mucho, lo sé, era la voz del Padre que proclamaba el amor eterno y maravilloso que había existido desde toda la eternidad. Con amor eterno te he amado, repito nuevamente, es importante porque para Dios nuestro presente no es nada. Para Dios solo, y estoy explicándolo mucho para que se nos quede en nuestra cabeza, pero también en nuestro corazón, que Dios no es nadie parecido a nosotros. Dios lo es todo. No sé cómo explicarlo, no sabemos cómo hacerlo, es imposible. Solamente podemos sentir el amor de Dios en nuestras vidas a través de Jesucristo nuestro Señor. Anunciaba que el Padre aprobaba plenamente, como leemos aquí en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 35, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en sus manos. Todo lo ha entregado en manos de Jesús para hacer el ministerio de la salvación en cada uno de nosotros, a pesar de nuestras negaciones y de nuestra oposición, aquellos que no comprendemos ni entendemos, pero que, de hecho, cuando eso ocurre, es que no nos interesa. Anunciaba, repito, que el Padre aprobaba plenamente la misión de Jesús, de Cristo, esa misión de buscar y salvar a los que se habían perdido, a ese pueblo, recuperar la situación que había al principio cuando Dios crea al hombre y a la mujer. Recuperar esa relación. No olvidemos que el hombre y la mujer son una creación especial, hecha a la propia imagen de Dios. Y Él quería, a través de los siglos,
que la misma divinidad pagara ese precio que el hombre no podía pagar, para que Cristo tuviera un pueblo, para que la humanidad, los nuevos Adán y Eva, dieran gloria a Dios, conociendo la trayectoria de la humanidad, no se perdieran, sino que a través de su gracia eligió un pueblo para Cristo. Un pueblo para Cristo. Y esa es precisamente la misión de Jesucristo, buscar y salvar a su pueblo que se encontraba perdido. Por eso el Padre aceptaba al Hijo como mediador. Y no solamente como mediador, sino que también lo aceptaba como sustituto. ¿Qué quiere decir esto? Sustituto de ti y de mí. Porque nosotros estábamos perdidos en nuestros pecados, en nuestras historias, y Jesús fue el mediador. Medió entre Dios Padre, entre la propia Trinidad. Medió para sustituirte en la cruz, en su humillación, y lo que es más importante, en su muerte. Pero vemos que después resucita, más que vencedor, y esa batalla ganada al mal es tu victoria también, es mi victoria también, es la victoria de todo su pueblo, porque ya no estará solo al pairo de sus deseos buenos y malos, no como nuestros primeros padres, sino que estaremos bajo los brazos de Cristo, ayudándonos a caminar, haciendo como la oveja que se pierde y va él a buscarla, dejando las otras. Hay consuelo, hermano y hermana, en tus problemas, en tus dificultades, en tus luchas, en tus enfermedades. Yo lo sé, porque todos padecemos lo mismo. Es que no hay ninguna persona que no tenga algo de todo esto que digo ahora. En estas palabras hay consuelo. Tenemos que agarrarnos a Cristo. Tenemos que asirnos a Él. Porque hay consuelo. Consuelo para todos aquellos que creen en Cristo como su Señor y como su Salvador. Cuando el Padre habla allí en el Jordán, era la voz que proclamaba el amor eterno y maravilloso que había existido en la triunidad, en la Trinidad de Dios por toda la eternidad. ¿Cuál fue el amor del Padre? ¿Qué Padre entregaría a su Hijo para morir por otro que no te quiere, que está muy lejos de ti? ¿Qué haríamos tú y yo? Esta voz del Jordán, del Padre, proclamaba el amor eterno y maravilloso que duraba por toda la eternidad. Aquí encontramos en estas palabras, hermanos, la fuente de la gracia de Dios. Una fuente inagotable. Por eso el Señor nos hace un llamamiento: venid y bebed a las aguas, unas aguas que no se terminarán jamás, porque esas aguas también habla de esa gracia de la que hacíamos mención. Aquí, en estos versículos, en toda la Biblia, pero de una manera especial, en este acto del Jordán, encontramos la fuente, repito, de la gracia de Dios. Estas palabras son para aquellos que están convencidos, ojo, que están convencidos no de su religión, sino de su debilidad, de sus faltas. Estas palabras son también para aquellos que están faltando y pecando y son débiles ante Satanás.
son aquellos que necesitan ser limpiados. Nadie verá al Señor con su suciedad, es decir, con sus pecados, con su forma de ser. Tiene que transformarte el Espíritu de Dios para cambiar esos parámetros que solo te pueden llevar a la perdición. Jesús viene hacia aquellos que necesitan ser limpiados, no los que ya son buenos y dicen, no, esa gente no necesita de Dios para nada, sino aquel que se siente sucio o sucia, aquel que ve que por sí no puede hacer nada y que acude ante el trono de la gracia en ayuda y auxilio. ¿Por qué? Porque todos nosotros, día tras día, cada vez que pecamos, cada vez que nos distraímos, cada vez que faltamos al Señor y a nuestros hermanos y a nuestras familias, cada vez que caemos en el pecado, necesitamos diariamente ser limpiados. No vale, ya tengo la salvación, ya estoy seguro de la salvación, que sí, pero es que no a veces. Porque cada día necesitamos de esa preciosa sangre de Jesucristo para ser limpios. El Señor nos ve a nosotros, aquellos que han sido redimidos, aquellos que por su gracia han sido convertidos al Señor, nos ven vestidos de justicia. Nos ve cubierto con los méritos de Cristo y somos aceptados no por nosotros mismos, no por nuestra religión, no por lo bueno, no ni tan siquiera por lo malo. Somos aceptados por un alto precio que la propia Trinidad, en la figura de Jesucristo, pagó. Somos aceptados por el alto precio en Jesucristo. ¿Por qué? Porque seríamos limpiados por esa sangre de Jesús. Y cuando Dios fija los ojos en ti, porque Él dice con amor eterno, repito de nuevo porque es muy importante, con amor eterno te he amado, es en esa eternidad de Dios ya te vio, ya te conoció, ya supo de Juan y de Mariam, de todos vosotros, ya supo en la eternidad de Dios. Y cuando Dios fija sus ojos, esos ojos santísimos en ti, a pesar de que te considere la peor de las personas, cuando el Señor fija sus ojos en ti, esos ojos santísimos, queda complacido. Queda complacido. Los ve en Cristo. Lo ve sin mancha. Ve esos ojos en Cristo. Los ve sin mancha. Porque costó un alto precio. Muy grande para la Trinidad, como hemos dicho. Por eso, aquí, hermano, hermana, amigo, amiga, hay un llamamiento al arrepentimiento. Hay un llamamiento al arrepentimiento y también un llamamiento a la fe. Notemos aquí, fijaos bien en este texto, en el énfasis que tiene este texto en el llamamiento al arrepentimiento y a la fe. Arrepentíos, dice el Señor, y creed en el Evangelio, en la palabra de Dios. Ahí está escrita, es la forma personal y material que nosotros podemos conocer más y más a Dios y saber lo que Él quiere de nosotros, no fijándonos en los demás, sino en nosotros mismos. Y así veremos nuestra sociedad, pero también veremos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Este sermón que estamos dando hoy es el sermón que ha servido de base a través
del tiempo. No estoy inventándome nada, estoy transliterando la Escritura, estoy hablando de ella con mi voz. Pero el Señor se place de que los hombres hagamos estas cosas para llevar a nuestros hermanos a una fe más profunda. Es el mismo sermón, estas palabras que estamos repitiendo de todos los testigos fieles de Dios que han venido predicando. Tenemos unos momentos en el que la predicación textual no se está dando en la medida de lo exigible. Solamente hablando de la palabra podremos cambiar nuestros corazones. Podremos acercarnos a Dios a través de la palabra de Dios, no de mis torpes palabras ni la de otra persona. Todos nosotros somos testigos fieles de Dios, de aquellos que hemos compartido esa experiencia de conversión y hemos sentido en lo más profundo de nuestro ser esto que decimos. Pero no es algo de hoy día. Lo encontramos en la palabra de Dios en el antiguo tiempo, por ejemplo, desde Noé. Ha sido siempre en la palabra de Dios el tema principal, desde los tiempos de Noé hasta nuestros días. El tema principal, arrepentíos. Y lo dice en el original con un pesar, con una agonía, que si pudiéramos detectar, caeríamos de rodillas ante Dios para pedir perdón. Arrepentíos y creer desde los tiempos de Noé. El mismo apóstol San Pablo dijo a los ancianos de Éfeso en su última visita que la sustancia de lo que él había enseñado era el arrepentimiento y el creer. Que su enseñanza era, repito, arrepentimiento respecto a Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimiento y fe eran y debe ser hoy también, al menos para nosotros, los puntos cardinales de Cristo, de su muerte, de su vida, de su nacimiento, su vida, su muerte, su pasión y muerte y resurrección. Por eso debemos ser el buen siervo de Dios, en la medida que podamos. Por eso el buen siervo de Dios, la persona convertida, la que ama al Señor realmente, debe girar todo su amor, todos sus pensamientos debe girar en torno, nuevamente repito, del arrepentimiento y la fe. Leemos también en la palabra que nuestro Señor llamó a Simón y Andrés cuando estaban echando las redes. No llamó a grandes personalidades. Llamó también a Juan y a Santiago cuando estaban remendando esas redes. Por eso queda claro que los que siguieron a Jesús no eran gentes grandes de este mundo. Eran las personas más sencillas de este mundo. No nos debe avergonzar en ser pobres y trabajar con nuestras manos. No nos debe de avergonzar el ser hombres puestos en autoridad y ricos y con muchos medios. No nos debe avergonzar tampoco esto, porque lo que te ha dado el Señor es por su gracia. Tú y yo no tenemos nada. Nacimos desnudos y desnudos nos iremos, dice el refranero español. Y así será. No nos debe avergonzar nuestra situación, sino gloriarnos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Moisés
Otra figura bíblica, guardaba un rebaño cuando Dios se le apareció en la zarza ardiente y se sintió el peor de los hombres. ¿Por qué? Porque era tartamudo. Señor, ¿cómo voy a llevar este pueblo duro de cerviz si no puedo hablar? Dios coge a lo peor de este mundo. Y posiblemente tenga, y creo que sí, el Señor tiene un propósito en tu vida y en la vida de tu iglesia y en la vida de tu familia. Seguro. Vemos también a Gedeón, un hombre de campo que está trillando, ¿verdad? En la era cuando el ángel le comunica el mensaje de Dios. Un hombre inculto, un hombre que no sabía leer ni escribir, un hombre que solo sabía de campo. Y allí el ángel, cuando estaba trillando, le dice que tiene algo hermoso para él. Cuando estaba arando Eliseo y cuando Elías lo llamó para que fuese su profeta en su lugar, un hombre que era un campesino. Para Dios no hay nada imposible. Y si tú ves, Señor, si es que yo no puedo, es que soy un elemento fatal, es que todo lo hago mal. No sé por qué vengo a la iglesia. Piensa en estos hombres de Dios, en estos discípulos que estaban pescando cuando Jesús los llamó, que los siguiera. No nos debe avergonzar en ser pobres y trabajar con nuestras manos. Quiera el Señor que estas palabras un poco torpes que he dicho en esta mañana sea un nuevo día para ti. Y verás cómo el Señor obra en tu vida. No te fijes en los hermanos o en las hermanas, fíjate en Cristo. Fija tus ojos en Cristo. Fija tus ojos en Cristo. Porque si fija los ojos en este que está aquí, y no lo digo por debilidad ni por... No, entonces te equivocas. Porque cada día me equivoco. Cada día meto la pata. Cada día me peleo con Marián. Bueno, no me peleo cada día, pero tenemos ese encuentro como todo el mundo. Cada día necesito más del Señor. Y por eso estamos aquí. Tanto Manolo como cualquier otro que venga aquí, lo mismo. Compartiendo esto. Porque el predicador es el más atacado de todo. Porque a Satanás no le gusta que haya gente que predique. Y más que predique la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga, os bendiga, esta pequeña iglesia aquí en Almuñécar, que soy testimonio del amor de Dios, no solamente en vuestras vidas, sino en las vidas de vuestras familias y en la vida de la iglesia. Que el Señor nos bendiga todo. Amén. Oremos. Señor y Padre, te damos gracias, Padre mío, por tu amor y tu misericordia. Te pedimos, Padre, que nos ayude a ir caminando hacia la fe y hacia el perdón y hacia ti. Te pedimos, Señor, que sea con estas familias que aún no te han conocido, Señor, y los que te han conocido, ayúdales, Señor. Te pedimos que nos prepares para esa lucha espiritual que mantiene Satanás contra los santos del Señor, sabiendo que tú peleas la buena batalla por cada uno de mis hermanos aquí presente y por toda la iglesia extendida sobre toda la tierra. Sé con nosotros, Padre Santo.